fronteras. Regresamos con el ecuatoriano más allá de las fronteras. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Magali Mendoza, quien nos está contando de viva voz su representación, su vinculación con los ecuatorianos en Estados Unidos. Pero nosotros, Magali, tenemos especial interés que nos digas a los ecuatorianos, a los amigos de los ecuatorianos que en este momento te miran, y nos hables sobre ERE. Tú eres coordinadora, ¿no es cierto? Un poco amplíanos esa visión. Sí, tengo la suerte de pertenecer a la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior. Yo soy la coordinadora del Atlántico. El área de Estados Unidos está dividida por los océanos. Como yo vivo en Nueva York y yo sé de la temática y de las dolencias de nuestros hermanos ecuatorianos en Nueva York, pues antes de pertenecer a ERE, yo ya trabajaba de alguna manera con ellos individualmente. Entonces me eligieron coordinadora representante del área de Nueva York, New Jersey, Connecticut y Pensilvania, que es el área metropolitana de Nueva York. Es un área muy extensa donde hay muchos ecuatorianos. ¿De cuántos más o menos estamos hablando? Más o menos, porque es difícil saber, nadie ha hecho un censo y es más, ni siquiera la intención de hacerlo. Así tenemos aproximadamente, juntando todas las cantidades de ecuatorianos en el área que yo cubro, llegamos a los 2.200.000 aproximadamente de ecuatorianos, entre documentados y no documentados. Así es, así es. Bueno, pero ¿cuáles las funciones y un poco cuéntanos la actividad? Estamos pendientes de las problemáticas que se presentan con nuestros inmigrantes que no tienen sus documentos y que de esa manera se ocultan. Nosotros vamos a estas áreas en ciertas fechas o por medio de los correos electrónicos ellos nos informan qué está pasando en su área. Recordemos que cada condado y cada estado de los Estados Unidos tienen sus propias leyes y son autónomos. Entonces nosotros tenemos que estar muy al día de las leyes de las áreas que yo cubro, para de esa manera no violentar la ley tampoco del país al cual me está acogiendo a mí, y poder proveer de instrucciones para que no caigan con violentar leyes que se les agrava sus problemas, y los orientamos. Tenemos un sacerdote muy humano que es irlandés y quiere mucho a los ecuatorianos, los ayuda en la vía legal. ¿Cómo se llama él? Él se llama el Padre Kelly. ¿El Padre Kelly? ¿Dónde, Kelly, en qué estado está? Él está en Nueva York, en el condado de Brooklyn, en la iglesia Santa Brígida. Esa área tiene mucho ecuatoriano y cuando queremos reunirnos, él nos presta el basement, o sea, el sótano. Y él nos orienta, sobre todo a nosotros, en este caso a mí, porque él es abogado de profesión y sacerdote que nos ayuda en la humanidad. Trata de que nosotros, para proteger a otro hermano ecuatoriano, no violentemos la ley. Y de esa manera se complica el asunto. Entonces, bajo las instrucciones de él, en la vía legal, nosotros tratamos de ayudar a nuestros hermanos. ERE está pendiente de todo eso, con ayuda de él, para guiarnos en las áreas que yo cubro, que es bien extensa, y los problemas son inmensos. De acuerdo. Bien, entonces, en todo caso, estando a tono con lo que estamos hablando, conozco que la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior viene planteando una ley o un proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica de apoyo a los ecuatorianos en el exterior. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Sé que tu presencia, por ejemplo, en estos días y en este mes es precisamente porque ustedes presentaron. Entonces, por favor, infórmanos un poco sobre este tema. Sí, nosotros venimos entre los asuntos pendientes de Ecuador era asistir a la asamblea y lo hicimos para hacer presencia. Nosotros, la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, es una asociación sin fines de lucro. No recibimos dinero de ningún gobierno, de ningún país. Ninguna subvención. Todos somos profesionales altamente, con un grado de cultura, de educación, y tenemos buenos empleos. Entonces, de esa manera nos amparamos para poder venir y no tener que agachar la cabeza o alzar la mano a ninguna ley que nos quieran imponer en el país donde nacimos. Recuerda que nosotros venimos de un país, en el caso mío de Estados Unidos, donde tenemos otro enfoque,
¿no? Vemos las cosas de otra manera. Y un poco más adelantados que aquí, ¿por qué no? País industrial, país que organiza mucho al mundo, ¿no? Entonces hablamos en el Congreso, tuvimos una rueda de prensa. RE no pide una ley, propone una ley para beneficiarse RE. No, nosotros damos la cara para que luego las otras instituciones que en el mundo existan nos apoyen y puedan también presentar sus proyectos, pero que somos los iniciadores, los que podemos decir, venimos de lejos cubriendo gastos y decirle a los señores legisladores, los señores asambleístas, decirle, bueno, esperen, nosotros también somos hijos de la patria es de todos. Así dicen, pues nosotros somos ecuatorianos, o sea, la patria también es de los migrantes. Entonces se trataría de un proyecto de ley que de alguna manera a los 3,5 millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior garantice algún derecho. Porque la Constitución dice de manera muy general algunas cosas de derechos de los ecuatorianos que viven en Ecuador y en el exterior. Pero hay que traducirlo en leyes y después en reglamentos. Sí. En la asamblea de Montecristi se escribió proyectos de ley a favor de los migrantes, entre comillas, porque queda escrito, pero nosotros estamos olvidados verdaderamente, sentimos, eso se siente el que vive allá, no un ministro que esté representando a los migrantes o cualquier otro ministro que nunca vivió en el extranjero. Nosotros no estamos de acuerdo que el asunto de migración, el problema migratorio se lee en un libro. Eso se vive día a día en el país donde estás fuera. Y si nosotros somos los ecuatorianos que aportamos mayormente, tenemos derecho de pedir. ¿Por qué no? De acuerdo. En concreto, ¿qué plantea este proyecto de ley? La Constitución dice que el Estado ecuatoriano tiene que proteger a todos los ecuatorianos que vivan fuera del Ecuador o dentro del Ecuador y a sus familias. Entonces, si nosotros generamos en remesas, solamente del 2010, hablemos específicamente con un ejemplo, aproximadamente 3.000 millones de dólares, aproximadamente, puede ser más. Ese dinero entra al fisco de aquí del Ecuador y proporciona un impuestos, muchos impuestos, entre esos el IVA, asuntos de que el gobierno siempre anda agregando un impuesto más. En total nosotros sabemos que el Estado se queda con un interés de que dan las remesas de aproximadamente 300 a 350 millones de dólares. ¿Y qué pasa con eso? Si normalmente todo lo que genera en el gobierno regresa a sus provincias, pero nosotros estamos en diferentes lugares que no son provincias. ¿Qué pasó con ese dinero? O sea, ustedes lo que quieren que a través de esta ley el porcentaje que entra directamente al fisco, en una parte se emplee para algunos bienes y derechos de los migrantes. Sí, tenemos muchos derechos como todos los ecuatorianos y nuestras familias también. Entonces nosotros queremos que no menos del 25% de los dineros que generan las remesas regresen a las ciudades y a los países donde hay mucho ecuatoriano. ¿Cómo? Primeramente quiero dejar claro que se ha manejado por instituciones del gobierno, pero ojo, que le den la respuesta, que los fiscalice la Asamblea Nacional. De acuerdo. ¿Qué otros propósitos tiene el proyecto de ley? Que ese dinero sirva para comprar propiedades de donde funcionen nuestros consulados y que en cada consulado haya 1 o 2 salas dispuestas para las instituciones que hacemos patria y que queremos llevar a nuestros artistas. La cuestión cultural. Cultural, ¿por qué no tener unas buenas exposiciones permanentes de nuestros volcanes, la belleza territorial que Dios nos ha dado en el Ecuador? Porque mira, nuestros hijos, nuestros nietos, no conocen el Ecuador, ellos no saben lo que es un pasillo, ellos no saben la comida,
que es una cultura tan amplia que tenemos entre otros países. Ellos no saben nuestros artistas, nuestros bailes folclóricos. Entonces estamos dejando morir la tradición en otro lado del mundo donde nos encontremos. Necesitamos eso. Y recuerda que nosotros no ocasionamos gastos. El Ecuador no invierte en nosotros. Y al no invertir en nosotros, nosotros solitos nos financiamos con lo que generan impuestos nuestras remesas. Esa es la financiación que tenemos. No necesitamos partida económica, nosotros ya la generamos. Así es. Ahora, una pregunta, ¿y qué pasa con los familiares que están aquí? Porque no te olvides que los ecuatorianos que no tienen papeles no pueden regresar y son los que, entre comillas, generan un conflicto en los países de residencia y también aquí, producto precisamente de esa desligazón. Sí, la reintegración familiar. Recordemos que en la sociedad la célula primordial es la familia. Al romperse este vínculo, nosotros tenemos que tener en cuenta que arman problemas sociales, en conflictos emocionales, sociales, que interviene ya la psicología, los niños adquieren vicios, y de este dinero que genera nuestras remesas queremos que en los lugares geográficos que el Ecuador tiene más inmigrantes probados que están fuera, pongamos de ejemplo el Austro, se busquen las mismas escuelas, las mismas canchas que ya existen. No tienen que invertir en nada, pero en horarios que están vacías, busquen profesores que los mantengan nivelados, porque estos chicos se acostumbran a ser vagos. ¿No ve que reciben todo? Reciben buenos zapatos, dinero. De acuerdo. Mira, Magali, lo que pasa es que el tiempo se nos ha terminado. No sé si en un minuto nos puedes resumir lo que falta del proyecto de ley. Rápidamente. Necesitamos que la Asamblea Nacional nos apoye, como siempre nos apoyó el antes Congreso Nacional, AERE, y que de esa manera tomen en cuenta y nos valoricen y no nos olviden, y que se haga ley y llegue a ser las normativas para que se haga exactamente lo que necesitamos. Queremos agradecerte, Magali, en nombre del ecuatoriano más allá de las fronteras. Muy enriquecedor realmente este diálogo. Esperamos que ERE siga perseverando en ese camino. Y a ustedes, amigos, hemos llegado al final de este programa. Esto es El Ecuatoriano Más Allá de las Fronteras. Pueden vernos también en elecuatoriano.com. Hasta la próxima y sean felices. Más allá de las fronteras.